Querido, muchas gracias por habernos sustentado por 30 años, a mí y a mi madre, en tu casa. Ahora nosotras juntamos dinero y compramos nuestro propio apartamento. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de Renata mientras sostenía unas llaves brillantes frente a mis ojos, como si fueran un trofeo de guerra. Su sonrisa era tan amplia que podía ver cada uno de sus dientes perfectos, esos mismos dientes que yo pagué cuando necesitó carillas hace 10 años. Estábamos en la notaría, rodeados de escritorios de madera oscura y ese olor a papel viejo que tienen estos lugares. Mi suegra Jimena estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante 3 décadas viviendo bajo mi techo. Renata metió la mano en su cartera de cuero color caramelo, esa que le regalé en nuestro 20º aniversario, y sacó unos papeles doblados. Papeles de divorcio. Los desplegó sobre el escritorio del notario con un movimiento tan dramático que las hojas hicieron un sonido seco contra la madera. Ahí estaba todo, negro sobre blanco, la disolución de 30 años de matrimonio resumida en cláusulas legales y firmas pendientes. El notario, un hombre de mediana edad con gafas redondas, nos miraba incómodo, como si hubiera presenciado esta escena 1000 veces antes pero nunca se acostumbrara. Jimena se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos en el escritorio, y me miró con esos ojos oscuros llenos de desprecio. Gael, siempre supimos que este día llegaría. Tú nos diste un techo, es cierto, pero ahora nosotras somos mujeres independientes. Ya no te necesitamos. Su voz tenía ese tono agudo que solía usar cuando quería humillarme, ese mismo tono que escuché durante 30 años cada vez que llegaba tarde del trabajo o cuando olvidaba comprar algo del supermercado. Renata asintió con entusiasmo, como una niña que acaba de recibir permiso para hacer algo prohibido. Exactamente, mamá. Ya firmamos por el apartamento. Es nuestro. Pagamos todo de contado. Las llaves volvieron a brillar bajo la luz fluorescente de la oficina mientras las agitaba frente a mí. Podía ver el llavero, uno plateado con forma de corazón partido. ¡Qué irónico! Me quedé allí sentado, con las manos sobre mis rodillas, sintiendo el peso de mi carpeta de cuero sobre mi regazo. Esa carpeta vieja que me acompañaba desde hacía años, la misma que llevaba a todas las reuniones importantes de mi vida. Respiré profundo. El aire en la notaría se sentía denso, cargado de tensión y de algo más, algo que ellas aún no podían percibir. Renata continuó hablando, su voz ahora más alta, casi eufórica. Sabes, Gael, durante todos estos años trabajamos duro. Mamá y yo ahorramos cada centavo que pudimos. Cada dólar que nos dabas para los gastos de la casa, cada pequeña cantidad que nos transferías para nuestras necesidades. Lo guardamos todo. Fuimos inteligentes. Y ahora tenemos nuestro propio lugar. Un apartamento hermoso en el centro, con 2 habitaciones, balcón y vista a la ciudad. Jimena soltó una risa seca. Y pensar que tú creías que éramos unas mantenidas. Que no teníamos ambición. Pues míranos ahora. Propietarias. Independientes. Libres de ti y de tu casa vieja llena de goteras. Su dedo índice me señalaba acusadoramente, como si yo fuera el culpable de algún crimen imperdonable. El notario carraspeó, claramente queriendo intervenir pero sin saber exactamente cómo. Señor Gael, necesitaríamos que revisara los documentos del divorcio. Aquí están las condiciones que la señora Renata propone. División de bienes, liquidación de cuentas conjuntas y demás aspectos legales. Empujó los papeles hacia mí con cuidado, como si temiera que fueran a explotar. Renata se cruzó de brazos, imitando la postura de su madre. No hay mucho que dividir, amor. La casa es tuya, siempre lo fue. Nosotras no queremos nada de ti. Solo queremos nuestra libertad. Y por supuesto, lo que hay en la cuenta conjunta. Mitad y mitad, como corresponde. Después de todo, yo también puse dinero ahí. Su mentira era tan descarada que casi me hizo reír. Jimena agregó con veneno en cada palabra. 30 años soportándote, Gael. 30 años de tu mal humor, de tus quejas, de tus exigencias. 30 años preparándote comida, lavando tu ropa, manteniendo esa casa en orden. Nos merecemos cada centavo de esa cuenta. Y nos merecemos nuestra paz. Miré a Renata directamente a los ojos. Ella sostuvo mi mirada por un momento, pero luego desvió la vista hacia las llaves en su mano. Había algo en su expresión, una mezcla de arrogancia y nerviosismo, como si supiera que había cruzado un punto sin retorno pero no le importara. O tal vez, como si temiera que yo fuera a rogarles que se quedaran. No lo haría. No después de todo. Entonces, con calma,
abrí mi carpeta de cuero. El sonido del cierre metálico resonó en la oficina silenciosa. Saqué mis propios documentos, un fajo considerable de papeles perfectamente organizados en carpetas transparentes. Los coloqué sobre el escritorio, uno al lado del otro, formando una fila ordenada. El notario me miró con curiosidad renovada, ajustándose las gafas. Renata frunció el ceño. ¿Qué es eso? Su tono ya no era triunfal. Había una nota de incertidumbre que no había estado ahí segundos antes. Jimena se inclinó para ver mejor, entornando los ojos. Son papeles de la casa, supongo. Confirmando que es suya. Ya lo sabemos, Gael. No necesitamos tu casa vieja. Sonreí por primera vez desde que había entrado a esa oficina. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero que contenía 30 años de silencio. 30 años de aguantar. 30 años de planear este momento exacto. El notario tomó el primer documento que le extendí. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las líneas, y vi cómo su expresión cambiaba de neutral a sorprendida. Levantó la vista hacia mí, luego hacia Renata y Jimena, y luego nuevamente hacia los papeles. Renata golpeó el escritorio con la palma de su mano. ¿Qué son esos papeles, Gael? Dímelo ahora. Su voz subió una octava, y las llaves en su otra mano temblaron ligeramente. Jimena dio un paso hacia el escritorio, su rostro comenzando a enrojecerse. Esto es algún tipo de trampa. Lo sabía. Sabía que no nos dejarías ir así de fácil. Siempre fuiste un hombre controlador, Gael. Siempre. Pero yo no dije nada todavía. Solo observé cómo el notario pasaba de un documento al siguiente, su expresión volviéndose más seria con cada página. Finalmente, dejó los papeles sobre el escritorio y se quitó las gafas, limpiándolas con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Señoras, creo que deberían sentarse. El tono del notario había cambiado completamente. Ya no era incómodo ni neutral. Era grave, profesional, casi compasivo. Renata negó con la cabeza bruscamente. No necesito sentarme. Solo dime qué está pasando. Sus nudillos estaban blancos de la fuerza con la que apretaba las llaves. Jimena, sin embargo, se dejó caer en una de las sillas frente al escritorio. Su rostro había perdido color. Ella sabía. En algún lugar profundo de su ser manipulador, ella sabía que algo había salido terriblemente mal. Y entonces comencé a hablar. 30 años es mucho tiempo. 30 años es suficiente para construir una vida, para criar hijos, para plantar árboles y verlos crecer. 30 años también es suficiente para erosionar el alma de un hombre, gota a gota, hasta dejarlo vacío por dentro. Pero ellas no lo sabían. Renata y Jimena nunca se dieron cuenta de que mientras me vaciaban, yo estaba guardando cada gota en otro recipiente, uno que ellas no podían ver. Conocí a Renata cuando yo tenía 37 años. Ella tenía 28, y era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Cabello largo y oscuro que le caía como una cascada sobre los hombros, ojos color miel que brillaban cuando sonreía, y una risa que podía iluminar una habitación entera. Trabajaba en una pequeña librería cerca de mi oficina, y yo entraba cada viernes solo para verla, fingiendo buscar libros que nunca leería. Tardé 3 meses en reunir el coraje para invitarla a cenar. Cuando finalmente lo hice, me temblaban las manos mientras sostenía un ramo de flores amarillas. Ella dijo que sí con esa sonrisa que me derretía, y esa noche cenamos en un restaurante italiano modesto donde las velas parpadeaban sobre manteles a cuadros rojos y blancos. Me habló de sus sueños, de cómo quería viajar por el mundo, de cómo amaba la poesía y las películas antiguas. No mencionó a su madre esa noche. Eso vino después. Nos casamos 8 meses más tarde, en una ceremonia pequeña en el jardín de mi casa. La casa que había heredado de mis padres, una construcción sólida de 2 pisos con un jardín amplio y árboles frutales que mi padre había plantado cuando yo era niño. La casa donde crecí, donde aprendí a andar en bicicleta, donde mi madre me enseñó a cocinar sus recetas favoritas. La casa que era mi refugio, mi santuario, mi único lugar en el mundo. Renata se mudó conmigo, y durante los primeros 6 meses todo fue perfecto. Desayunábamos juntos en la cocina mientras el sol entraba por las ventanas, hacíamos planes para el futuro, reíamos por tonterías. Yo trabajaba como supervisor en una fábrica textil, turnos largos pero bien pagados, y ella había dejado la librería para dedicarse a decorar nuestra casa. Cada tarde llegaba y encontraba algo nuevo, una cortina distinta, un jarrón con flores frescas, cojines nuevos en el sofá. Entonces llegó Jimena. Una noche, Renata me esperó en la sala con expresión seria. Gael,
necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi madre está pasando por un momento difícil. Perdió su trabajo y no puede pagar el alquiler de su apartamento. Es solo por unos meses, hasta que encuentre algo nuevo. Por favor, ¿podría quedarse con nosotros? ¿Qué podía decir? Era mi esposa, la mujer que amaba, pidiéndome que ayudara a su madre. Por supuesto que dije que sí. Claro, amor. Tu madre es bienvenida aquí el tiempo que necesite. Nunca imaginé que esos meses se convertirían en 3 décadas. Jimena llegó con 4 maletas grandes y una actitud que dejaba claro que no estaba agradecida, sino que estaba reclamando su derecho. Desde el primer día tomó posesión de la habitación de invitados, reorganizó la cocina a su manera, y comenzó a dar órdenes como si fuera la dueña de la casa. Gael, el café está muy cargado. Gael, no dejes tus zapatos ahí. Gael, tu madre claramente no te enseñó modales. Renata nunca la contradijo. Ni una sola vez. Los primeros años fueron soportables. Yo trabajaba de 6 de la mañana a 4 de la tarde, llegaba cansado pero con ganas de estar con mi esposa. Pero cada vez que intentaba tener un momento a solas con Renata, Jimena aparecía. Si estábamos viendo televisión, ella se sentaba entre nosotros. Si salíamos a caminar, ella insistía en acompañarnos. Si cerrábamos la puerta de nuestra habitación, ella tocaba minutos después diciendo que necesitaba algo urgente. Renata decía que su madre se sentía sola, que había pasado por mucho, que merecía atención. Yo asentía, tragándome mi frustración, porque amaba a mi esposa y quería hacerla feliz. Pasaron 5 años y Jimena seguía sin trabajo. No porque no pudiera encontrar uno, sino porque no quería. Cada vez que yo sugería que buscara algo, aunque fuera medio tiempo, ella me miraba como si la hubiera insultado. A mi edad, Gael. ¿Quieres que trabaje en un supermercado como una cualquiera? Tengo dignidad. Y Renata la defendía siempre. Mamá ya trabajó suficiente en su vida. Déjala descansar. Descansar a mis expensas. Comencé a trabajar turnos dobles para mantener el ritmo de gastos. Jimena tenía gustos caros. Quería café importado, quesos especiales, vino de cierta marca específica. Renata había adoptado los mismos gustos, por supuesto. Las dos iban de compras juntas cada semana, y yo veía cómo mi cuenta bancaria se vaciaba mientras ellas llenaban el carrito con cosas que no necesitábamos. Cuando cumplimos 10 años de casados, le propuse a Renata que saliéramos solos a cenar, como en los viejos tiempos. Ella estuvo de acuerdo, pero cuando llegó el día, Jimena anunció que vendría con nosotros. No puedo quedarme sola en esta casa enorme, tengo miedo. ¿Qué clase de yerno dejaría a su suegra con miedo? Cenamos los 3. Jimena pidió el plato más caro del menú y se quejó de que la carne estaba muy cocida. A los 15 años de matrimonio, sugerí que tal vez Jimena podría buscar un lugar propio, algo pequeño cerca de nosotros, donde pudiera tener su espacio pero seguir viéndonos seguido. Renata me gritó por primera vez. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Mi madre nos necesita. Esta casa es suficientemente grande para todos. ¿O acaso ya no la quieres aquí? Me disculpé. Otra vez tragué mis palabras, mis deseos, mi dignidad. Los años siguientes se volvieron una rutina de silencio y resignación. Yo trabajaba, pagaba todas las cuentas, mantenía la casa, y ellas vivían como reinas en mi reino. Jimena había convertido el comedor en su espacio personal donde veía sus programas de televisión a todo volumen. Renata pasaba las tardes con ella, tomando té y criticando a los vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mí. Dejaron de preguntarme cómo había sido mi día. Dejaron de cocinar, diciendo que estaban cansadas, así que yo llegaba del trabajo y preparaba la cena para las 3. Si me quejaba, Jimena decía que era un malagradecido, que ellas mantenían la casa limpia y eso era suficiente contribución. Aunque la casa nunca estaba realmente limpia, y yo terminaba pasando la aspiradora los fines de semana. A los 20 años de matrimonio, me di cuenta de que Renata y yo ya no éramos esposos. Éramos compañeros de casa, extraños que compartían un apellido y una cama pero nada más. Ella dormía dándome la espalda cada noche, y yo miraba el techo preguntándome en qué momento había perdido a la mujer de la que me enamoré. Un día encontré una caja vieja en el ático. Dentro estaban las cartas que Renata me escribió cuando éramos novios. Letra cursiva hablando de amor eterno, de construir un futuro juntos, de ser mi compañera en las buenas y en las malas. Las leí todas, una por una, y lloré en silencio en ese ático polvoriento. La mujer que escribió esas cartas había muerto hacía mucho tiempo, y en su lugar quedaba alguien que ni siquiera me miraba a los ojos.
Pero yo seguí trabajando, seguí pagando, seguí existiendo en mi propia casa como un fantasma que paga cuentas. Porque eso es lo que los hombres de mi generación hacen. Aguantamos, proveemos, nos sacrificamos en silencio. Hasta que un día, algo cambió. Fue hace 2 años, cuando cumplí 65. Jimena y Renata organizaron una pequeña cena para mi cumpleaños. Prepararon mi comida favorita, o al menos eso dijeron. Cuando me senté a la mesa, Jimena dijo algo que se me quedó grabado para siempre. 65 años, Gael. Ya estás viejo. Pronto te jubilarás y dejarás de trabajar. Espero que hayas ahorrado bien, porque nosotras no vamos a mantenerte. Renata se rió. Fue una risa suave, casi imperceptible, pero la escuché. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Esa noche, después de que ellas se fueron a dormir, me senté en la cocina con una taza de café frío y tomé una decisión. Al día siguiente de mi cumpleaños número 65, me levanté más temprano que de costumbre. Eran las 5 de la mañana y la casa estaba en silencio absoluto, ese tipo de silencio que solo existe antes de que el mundo despierte. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina, y saqué una libreta vieja que había encontrado en el cajón de mi escritorio. Una libreta con tapas color verde oliva que mi padre me regaló hace décadas y que nunca había usado. En la primera página escribí una palabra, documentos. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía, pero sabía que necesitaba información. Necesitaba entender completamente mi situación legal, financiera, patrimonial. 30 años había vivido en piloto automático, trabajando y pagando sin cuestionar, sin revisar, sin protegerme. Eso terminaría hoy. Pasé las siguientes semanas siendo meticuloso. Cada día después del trabajo, en lugar de llegar directo a casa, me desviaba a lugares donde Renata y Jimena nunca irían. Bibliotecas públicas, oficinas gubernamentales, bancos. Recopilé cada documento que tenía algo que ver con mi vida, escrituras de la casa, testamentos de mis padres, estados de cuenta bancarios de los últimos 10 años, registros de impuestos, facturas de servicios, recibos de compras grandes. La casa, descubrí revisando las escrituras originales, estaba a mi nombre exclusivamente. Mis padres me la habían dejado en herencia directa cuando fallecieron, mucho antes de conocer a Renata. Nunca la puse a nombre conjunto, aunque Jimena había sugerido varias veces que lo hiciera por si acaso me pasaba algo. Por si acaso me pasaba algo. Qué conveniente hubiera sido para ellas. Las cuentas bancarias eran otro asunto. Teníamos una cuenta conjunta donde yo depositaba mi salario cada quincena. De ahí salían todos los gastos de la casa, de comida, de servicios, de todo. Revisé los movimientos de los últimos 5 años con una lupa, línea por línea. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Retiros constantes que yo no había autorizado. Transferencias a una cuenta que no reconocía. Miles de dólares, tal vez decenas de miles, que habían salido de nuestra cuenta conjunta hacia algún lugar desconocido. Cada retiro era de montos pequeños, $300 aquí, 500 allá, nunca lo suficientemente grande como para llamar mi atención en el momento, pero que sumados a lo largo de años representaban una fortuna. Solicité al banco un rastreo completo de esas transferencias. La empleada, una mujer joven con lentes rectangulares, tecleó en su computadora durante varios minutos. Señor Gael, estas transferencias fueron todas hacia una cuenta de ahorro a nombre de Renata Maldonado y Jimena Maldonado. Cuenta abierta hace aproximadamente 8 años. Ahí estaba. La confirmación de lo que ya sospechaba. Durante 8 años, mi esposa y mi suegra habían estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta hacia una cuenta secreta. Dinero que yo ganaba con mi trabajo, con mis turnos dobles, con mis fines de semana sacrificados. Dinero que ellas estaban acumulando mientras yo pagaba cada factura, cada cuenta, cada gasto de esa casa. Le pedí a la empleada que me imprimiera todo. Cada transacción, cada fecha, cada monto. Ella me entregó un fajo de papeles de casi 50 páginas. Los guardé en una carpeta manila y los llevé conmigo como si fueran oro puro. Esa noche en casa, Renata estaba de buen humor. Había preparado pollo asado, algo que no hacía desde hacía años. Gael, siéntate. Hoy cocine tu comida favorita. Su sonrisa era dulce, casi como la que tenía cuando éramos novios. Por un momento, solo por un momento, sentí una punzada de nostalgia por lo que pudimos haber sido. Jimena también estaba inusualmente amable. Comió en silencio, sin quejarse de la comida ni de nada más. Las dos intercambiaban miradas que no entendí en ese momento,
pequeñas sonrisas cómplices, como si compartieran un secreto delicioso. Ahora sé cuál era ese secreto. Ya habían comprado el apartamento. Ya tenían los papeles de divorcio preparados. Solo estaban esperando el momento perfecto para destrozarme. Pero yo también tenía mis secretos. Al día siguiente busqué en internet abogados especializados en derecho familiar. Necesitaba a alguien bueno, alguien que entendiera la complejidad de mi situación y que pudiera ayudarme a proteger lo que era mío. Encontré un despacho con excelentes referencias a 3 cuadras de mi trabajo. Pedí una cita para el día siguiente durante mi hora de almuerzo. El abogado se llamaba Santiago. Era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y una presencia que inspiraba confianza. Me recibió en su oficina, un espacio ordenado con estantes llenos de libros legales y un escritorio amplio de madera clara. Siéntese, señor Gael. Cuénteme qué lo trae por aquí. Le conté todo. 30 años de matrimonio. La suegra que nunca se fue. Los abusos emocionales constantes. El dinero desviado. Mi sospecha de que planeaban dejarme. Santiago escuchó sin interrumpir, tomando notas en una tablet mientras yo hablaba. Cuando terminé, dejó la tablet sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Señor Gael, lamento mucho lo que ha vivido. Pero déjeme decirle algo, usted está en una posición legal muy fuerte. La casa es exclusivamente suya por herencia. El dinero que desviaron de la cuenta conjunta puede ser rastreado y reclamado, especialmente si puede probar que usted era el único aportante. Y si ellas presentan papeles de divorcio, podemos contrademandar y solicitar compensación por abuso financiero. Sentí algo extraño en el pecho. Era esperanza. Después de tantos años sintiendo que no tenía control sobre mi propia vida, finalmente había alguien que me decía que sí lo tenía. Santiago continuó. Necesito que me traiga todos los documentos que tenga. Estados de cuenta, escrituras, recibos de pago, todo. Vamos a construir un caso sólido. Y señor Gael, una cosa más. No les diga nada. Ni una palabra. Continúe su vida normal mientras preparamos todo. El elemento sorpresa será nuestro mejor aliado. Durante los siguientes meses, viví una doble vida. Por fuera, era el mismo Gael de siempre. Trabajaba, llegaba a casa, preparaba cena cuando ellas no lo hacían, veía televisión en silencio, me iba a dormir. Pero por dentro, estaba construyendo un plan meticulosamente. Cada semana me reunía con Santiago durante mi hora de almuerzo. Le llevaba más documentos, más pruebas, más evidencia de años de abuso financiero y emocional. Santiago investigó la cuenta secreta de Renata y Jimena. Descubrimos que tenían aproximadamente $65,000 ahorrados. Todo dinero que salió de nuestra cuenta conjunta, dinero que legalmente me pertenecía en su totalidad porque yo era el único que aportaba ingresos. Santiago presentó una solicitud legal al banco para congelar esa cuenta en caso de que se iniciara un proceso de divorcio. También investigamos si habían comprado algo con ese dinero. Al principio no encontramos nada, pero Santiago tenía contactos en el registro de propiedad. Hace un mes nos llegó la confirmación. Renata y Jimena habían comprado un apartamento pequeño en el centro de la ciudad. 2 habitaciones, un baño, 70 metros cuadrados. Lo habían pagado con el dinero de la cuenta secreta. Santiago sonrió cuando vio los documentos de compra. Esto es perfecto, señor Gael. Compraron propiedad con dinero que no era legalmente suyo. Podemos argumentar que esa compra fue hecha con fondos obtenidos de manera fraudulenta. Un juez podría ordenar la devolución del dinero o incluso la transferencia de la propiedad. Pero había más. Santiago siguió investigando y descubrió algo que ni yo sabía. El apartamento que compraron tenía una hipoteca. A pesar de que ellas presumían haberlo pagado de contado, la verdad era que solo habían dado un enganche de $30,000 y financiado el resto. La hipoteca era de $1,200 mensuales durante 15 años. ¿Cómo planeaban pagar esa hipoteca sin ingresos? Esa era la pregunta. Y la respuesta me llegó una noche cuando escuché a Jimena y Renata hablando en la sala. Yo estaba en la cocina, preparando té, y sus voces llegaban claramente. Jimena decía, una vez que nos divorciemos de él y vendamos esta casa, tendremos suficiente para pagar el apartamento completo y aún nos sobrará para vivir cómodas por años. Renata respondió, exacto, mamá. Esta casa vale fácil $400,000. La mitad es mía por ley matrimonial. Con $200,000 podemos pagar el apartamento y todavía nos quedan más de $100,000 para invertir o lo que queramos. Se reían.
Las dos se reían imaginando cómo iban a dividir mi herencia, mi casa, el único lugar en el mundo que realmente me pertenecía. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, escuchando la respiración de Renata a mi lado, y sentí algo que no había sentido en años. No era tristeza ni dolor. Era claridad absoluta. Estas mujeres no me amaban, tal vez nunca lo habían hecho. Yo era solo un medio para un fin, una fuente de recursos, un tonto útil que trabajaba mientras ellas planeaban su futuro sin mí. A la mañana siguiente llamé a Santiago desde el trabajo. Necesito que aceleremos todo. Creo que están por hacer su movimiento. Santiago respondió con calma profesional: estamos listos, señor Gael. Tengo todos los documentos preparados. Cuando ellas presenten el divorcio, nosotros contraatacamos inmediatamente. Confíe en mí. Y confié. Por primera vez en 30 años, confié en que alguien estaba de mi lado. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida. Sabía que algo estaba por suceder, podía sentirlo en el aire como se siente la electricidad antes de una tormenta. Renata y Jimena estaban demasiado alegres, demasiado amables, demasiado atentas. Era antinatural viniendo de ellas, como ver a un lobo ofreciendo flores. Una mañana, Renata me preparó el desayuno. Huevos revueltos con jamón, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Todo servido en la mesa con un mantel limpio y hasta una servilleta doblada con cuidado. Me senté frente al plato sintiendo una mezcla de desconfianza y algo parecido a la tristeza. Así podría haber sido nuestra vida todos estos años si ella hubiera querido. Pero no quiso. Comí en silencio mientras ella me observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gael, he estado pensando. Deberíamos salir este fin de semana. Los tres. Como familia. Tal vez al parque donde solíamos ir cuando recién nos casamos. Su voz sonaba dulce, pero había algo falso en ella, como miel sobre veneno. Jimena asintió desde su silla, sosteniendo su taza de café con ambas manos. Sí, Gael. Sería lindo pasar tiempo juntos. Después de todo, somos una familia. Debemos apreciarnos mientras podamos. La forma en que dijo mientras podamos hizo que se me erizara la piel. Les dije que lo pensaría. Terminé mi desayuno, tomé mi bolso de trabajo y salí de esa casa sintiendo que cada día que pasaba ahí era un día prestado. Sabía que el momento estaba cerca. Podía verlo en sus miradas cómplices, en sus risitas compartidas, en la forma en que hablaban en voz baja cuando pensaban que yo no escuchaba. Esa tarde, durante mi descanso en la fábrica, llamé a Santiago. Creo que es cuestión de días. Están actuando muy raro. Demasiado amables. Santiago respondió con esa calma que ya me resultaba familiar. Está bien, Gael. Todo está preparado. Cuando llegue el momento, solo mantén la compostura. No te alteres, no grites, no muestres emoción. Deja que yo hable por ti. Los documentos que tenemos son irrefutables. Ellas se van a llevar la sorpresa de sus vidas. Esa noche llegué a casa y encontré a Renata y Jimena sentadas en la sala, rodeadas de cajas. Cajas de cartón de diferentes tamaños, algunas ya cerradas con cinta adhesiva, otras todavía abiertas mostrando ropa y objetos personales. Mi corazón dio un vuelco. Renata levantó la vista cuando entré. Ah, Gael. Estamos organizando algunas cosas viejas. ¿Sabes cómo se acumula todo con los años? Pensamos en donar lo que ya no usamos. Su explicación sonaba razonable, pero yo sabía la verdad. Estaban empacando. Se estaban preparando para irse. No dije nada. Solo asentí, me dirigí a la cocina, y preparé algo simple para cenar. Pasta con salsa de tomate. Comimos los tres en silencio esa noche, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Renata y Jimena se fueron a dormir temprano, cerrando la puerta de la habitación de invitados donde últimamente dormían juntas. Yo me quedé despierto hasta tarde, sentado en el sofá de la sala, mirando esas cajas y preguntándome cuánto tiempo más tendría que esperar. La respuesta llegó 3 días después. Era un jueves por la tarde. Yo había terminado mi turno y estaba conduciendo de regreso a casa cuando recibí un mensaje de texto de Renata. Era inusual, ella casi nunca me enviaba mensajes. El texto decía: Gael, necesitamos hablar esta noche. Es importante. Por favor, llega temprano. Llamé a Santiago inmediatamente. Acaban de enviarme un mensaje. Creo que hoy es el día. Santiago respondió rápido. Perfecto. No vayas a casa todavía. Ven a mi oficina primero.
Necesito darte los documentos finales y repasar contigo lo que va a pasar. Conduje hacia el centro, hacia la oficina de Santiago, con las manos sudando sobre el volante. 30 años de mi vida estaban por llegar a un punto de quiebre, y aunque yo había planeado para este momento, aunque tenía todas las cartas a mi favor, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Santiago me recibió con una carpeta de cuero gruesa, color café oscuro, con mi nombre grabado en letras doradas. Dentro estaban todos los documentos que necesitaría. Escrituras de la casa demostrando propiedad exclusiva. Estados de cuenta bancarios mostrando que yo era el único aportante. Registros de las transferencias fraudulentas hacia la cuenta secreta. Documentos del apartamento que compraron con mi dinero. Declaraciones juradas de vecinos que habían presenciado años de maltrato verbal. Todo estaba ahí, organizado en secciones con separadores de colores. Mañana a las 10 de la mañana tiene cita en la notaría del centro. La misma donde ellas agendaron para presentarte los papeles de divorcio. Sí, lo averigüé. Tienen todo planeado, Gael. Pero nosotros estamos 3 pasos adelante. Santiago me explicó exactamente qué iba a pasar, qué iba a decir él, qué debía hacer yo. Escuché cada palabra, memorizando cada detalle. Cuando salí de su oficina ya era de noche. Conduje a casa lentamente, preparándome mentalmente para lo que venía. Al entrar, encontré a Renata y Jimena sentadas en la sala, ambas vestidas con ropa elegante. Renata llevaba un vestido color champañe que le había comprado el año pasado para una boda. Jimena tenía puesto un conjunto de pantalón y blusa color crema que nunca le había visto. Gael, siéntate por favor. Renata señaló el sofá individual frente a ellas. Su tono era serio, pero había un brillo en sus ojos que no podía ocultar. Excitación. Anticipación. Pensaba que este era su momento de triunfo. Me senté, colocando la carpeta de cuero de Santiago sobre mis piernas. Jimena la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Renata respiró profundo, como preparándose para un discurso importante. Gael, hemos vivido juntos durante 30 años. Has sido un buen proveedor, eso no lo puedo negar. Pero la verdad es que mamá y yo hemos estado infelices por mucho tiempo. Esta situación no puede continuar. No es saludable para ninguno de nosotros. Jimena agregó con voz firme. Necesitas entender, Gael, que las mujeres también tienen derecho a buscar su felicidad. No podemos seguir viviendo en esta casa, bajo tu sombra, dependiendo de ti para todo. Necesitamos nuestra independencia. Renata continuó. Por eso, mañana a las 10 de la mañana tenemos una cita en la notaría. Hay algunos papeles que necesitamos firmar. Papeles importantes. Espero que puedas acompañarnos y que podamos resolver esto de manera civilizada, como adultos. Las miré a ambas. Jimena tenía esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años. Renata intentaba parecer seria, pero podía ver la sonrisa contenida en las comisuras de sus labios. Pensaban que me estaban dando una noticia devastadora. Pensaban que yo caería de rodillas suplicando que no me dejaran. En cambio, solo dije, estaré ahí. Renata parpadeó, sorprendida por mi respuesta calmada. Bien. Excelente. La cita es a las 10 en punto. No llegues tarde. Se levantó, alisando su vestido, y Jimena la siguió hacia sus habitaciones. Antes de irse, Renata se volteó. Ah, y Gael, trae tu identificación. La vas a necesitar para firmar. Esa noche dormí mejor que en años. Por primera vez en décadas no sentí ese peso en el pecho, esa sensación de estar atrapado en una vida que no elegí. Sabía que al día siguiente todo cambiaría. Sabía que finalmente tendría mi respuesta, mi cierre, mi libertad. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me duché, me afeité con cuidado, me puse mi mejor camisa blanca y un pantalón de vestir color gris oscuro. Quería verme presentable, digno, como el hombre que siempre debí ser pero que ellas me impidieron ser. Tomé la carpeta de cuero de Santiago y la sostuve con firmeza. Renata y Jimena ya estaban listas, ambas con maquillaje perfecto y ropa impecable. Parecían estar yendo a una celebración más que a una notaría. Nos subimos a mi auto, yo conduje en silencio mientras ellas hablaban en voz baja en el asiento trasero, risitas nerviosas y susurros que no alcanzaba a descifrar completamente. Llegamos a la notaría 10 minutos antes de la cita. Era un edificio antiguo en el centro histórico de la ciudad, con columnas de piedra en la entrada y pisos de mármol blanco en el interior. Subimos al segundo piso donde estaba la oficina del notario. Una secretaria nos pidió que esperáramos,
señalando unas sillas de cuero color negro alineadas contra la pared. Jimena y Renata se sentaron juntas, hombro con hombro, como soldados antes de una batalla. Yo me senté aparte, con la carpeta sobre mis piernas, respirando lenta y profundamente. A las 10 en punto exactas, la puerta de la oficina se abrió y apareció el notario, el mismo hombre de gafas redondas que había visto en mi primera reunión con Santiago semanas atrás. Pasen, por favor. Los tres entraron a esa oficina sin saber que solo dos saldrían derrotadas. La oficina del notario olía a papel antiguo y a café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de carpetas y libros legales con lomos de colores oscuros. Una ventana grande dejaba entrar la luz de la mañana, iluminando el escritorio de madera donde el notario ya tenía varios documentos preparados. Nos indicó que nos sentáramos en las sillas frente a él. Renata y Jimena se apresuraron a tomar las dos sillas centrales, dejándome la que estaba en el extremo. El notario se acomodó las gafas y miró a Renata. Señora, entiendo que ustedes solicitaron esta cita. Proceda, por favor. Y fue entonces cuando sucedió. Renata abrió su cartera, esa cartera color caramelo que yo le había regalado, y sacó un sobremanila. De dentro extrajo las llaves, esas llaves brillantes con el llavero en forma de corazón partido, y las colocó sobre el escritorio con un golpe seco que resonó en la oficina silenciosa. Querido, comenzó, y su voz tenía un tono extraño, mezcla de dulzura falsa y triunfo apenas contenido. Muchas gracias por habernos sustentado por 30 años, a mí y a mi madre, en tu casa. Realmente apreciamos todo lo que hiciste por nosotras. Eres un hombre trabajador, eso nadie puede negarlo. Jimena asintió con vigor, con esa sonrisa que mostraba todos sus dientes. Sí, Gael. Fuiste un buen proveedor. Nunca nos faltó un techo sobre nuestras cabezas ni comida en la mesa. Debes sentirte orgulloso de eso. Renata continuó, tomando las llaves y agitándolas frente a mí como si fueran un premio ganado en alguna competencia. Pero ahora, querido, nosotras juntamos dinero. Durante todos estos años fuimos ahorrando cada centavo que pudimos. Fuimos inteligentes, fuimos previsoras. Y finalmente compramos nuestro propio apartamento. Este es nuestro logro, nuestra independencia. Ya no necesitamos depender de ti ni de tu casa. Las llaves brillaban bajo la luz fluorescente. Podía ver cada detalle del llavero, el corazón partido con una grieta en el medio, tan simbólico que casi parecía una broma cruel del universo. Jimena se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Es hora de que cada uno siga su camino, Gael. Tú te quedarás con tu casa, nosotras tenemos nuestro apartamento. Es un arreglo perfecto. Todos contentos, todos libres. Renata metió la mano nuevamente en su cartera y sacó otro sobre, este más grueso. Lo abrió lentamente, con movimientos deliberados, disfrutando cada segundo del momento. Del sobre sacó un fajo de papeles doblados. Papeles de divorcio. Los desplegó sobre el escritorio con ese movimiento dramático que había ensayado, dejando que las hojas se extendieran mostrando sellos oficiales, cláusulas legales, espacios para firmas. Aquí está todo, Gael. El divorcio. 30 años de matrimonio terminan hoy. Ya hablé con mi abogado, todo está en orden. La casa queda a tu nombre, nosotras no queremos nada de ella. Solo queremos lo que hay en la cuenta conjunta, mitad y mitad, como corresponde legalmente. Y por supuesto, cada uno se queda con sus pertenencias personales. El notario tomó los papeles y comenzó a revisarlos, ajustándose las gafas mientras sus ojos recorrían las líneas. Yo permanecí en silencio, con mi carpeta de cuero sobre mis piernas, sintiendo su peso reconfortante. Jimena no podía contener su emoción. Estaba prácticamente rebotando en su silla. Imagínate, Gael. Nosotras con nuestro apartamento nuevo, decorándolo a nuestro gusto, sin tener que pedirle permiso a nadie. 2 habitaciones, balcón con vista a la ciudad, cocina moderna. Es perfecto. Y lo pagamos de contado, con nuestro propio dinero. Renata la interrumpió suavemente, aunque su sonrisa era igual de amplia. Bueno, mamá, casi de contado. Pero sí, es nuestro. Finalmente tenemos algo que realmente nos pertenece. El notario levantó la vista de los papeles. Señor Gael, ¿ha tenido oportunidad de revisar estos documentos previamente o es la primera vez que los ve? Antes de que pudiera responder, Renata habló. Es la primera vez. Queríamos sorprenderlo. Pero no se preocupe, todo está muy claro. Él se queda con su casa, nosotras con lo nuestro, y dividimos la cuenta conjunta. Simple y justo.
Jimena agregó con ese tono condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir inferior. No es como si tuvieras mucho que perder, Gael. La casa es vieja, necesita reparaciones. Honestamente te estamos haciendo un favor. Ahora podrás vivir solo, sin tener que preocuparte por nosotras. Podrás comer lo que quieras, ver lo que quieras en televisión, hacer lo que te dé la gana. Libertad total. Renata rió suavemente. Exacto. Y quién sabe, tal vez encuentres a alguien más. Alguien de tu edad que quiera acompañarte en tus años dorados. Nosotras no vamos a interponernos. De hecho, te deseamos lo mejor. Sus palabras estaban llenas de veneno disfrazado de amabilidad. Hablaban como si me estuvieran otorgando un favor, como si después de 30 años de mantenerlas, de trabajar para ellas, de sacrificar mi vida por ellas, yo debería estar agradecido de que finalmente me liberaran. El notario volvió a mirarme. Señor Gael, necesitaría que revisara los documentos antes de proceder. Empujó los papeles hacia mí sobre el escritorio. Los tomé con calma, leyendo cada línea aunque ya sabía exactamente qué decían porque Santiago me había mostrado una copia días atrás. Renata solicitaba el divorcio por diferencias irreconciliables. Proponía que yo conservara la casa, que ella conservara sus pertenencias personales y las de su madre, y que la cuenta conjunta se dividiera en partes iguales. No pedía pensión alimenticia porque según los papeles, ella ahora tenía medios propios de sustento. Medios propios de sustento. Qué frase tan interesante para describir el dinero que robaron de nuestra cuenta durante años. Terminé de leer y dejé los papeles sobre el escritorio. Renata me miraba expectante, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Jimena tamborileaba los dedos sobre el apoyabrazos de su silla, ansiosa porque firmara y terminara todo. Entonces, finalmente, hablé. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Entiendo. Ustedes quieren el divorcio y la división de la cuenta conjunta. Renata asintió con entusiasmo. Sí, exactamente. Es lo más justo para todos. Tú seguirás tu vida, nosotras la nuestra. Sin rencores, sin peleas. Civilizado. Tomé mi carpeta de cuero, la coloqué sobre el escritorio, y la abrí lentamente. El sonido del cierre metálico al abrirse cortó el aire de la oficina como un cuchillo. De dentro saqué mi propio fajo de documentos, mucho más grueso que el de Renata, organizado en carpetas transparentes con separadores de colores. Los coloqué sobre el escritorio, uno al lado del otro, formando una fila ordenada y perfecta. La sonrisa de Renata vaciló. ¿Qué es eso? Jimena se inclinó hacia adelante, entornando los ojos. Son papeles de la casa, ¿verdad? Ya sabemos que la casa es tuya, Gael. No necesitas probarlo. El notario tomó el primer documento que le extendí. Era la escritura original de la casa, con el sello de herencia de mis padres, fechada 10 años antes de conocer a Renata. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las líneas y vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. Renata golpeó el escritorio con la palma de su mano. ¿Qué son esos papeles, Gael? Dímelo ahora. Las llaves en su otra mano temblaron ligeramente. El brillo de su triunfo comenzaba a apagarse, reemplazado por algo que se parecía peligrosamente al miedo. Jimena se puso de pie bruscamente. Esto es alguna trampa. Lo sabía. Sabía que no nos dejarías ir así de fácil. Siempre fuiste un hombre controlador, Gael. Siempre quisiste tenernos bajo tu dominio. Pero yo no respondí. No todavía. Solo observé cómo el notario pasaba del primer documento al segundo, y del segundo al tercero. Estados de cuenta bancarios mostrando cada depósito que hice durante 10 años. Registros de transferencias hacia la cuenta secreta de Renata y Jimena. Documentos del apartamento que compraron. Cálculos detallados del dinero desviado, sumando más de $60,000. El notario se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Cuando volvió a ponérselas, su expresión era completamente diferente. Ya no era neutral ni cortés. Era seria, profesional, casi compasiva cuando miró a Renata y Jimena. Señoras, creo que deberían sentarse. Renata negó con la cabeza bruscamente, todavía de pie. No necesito sentarme. Solo dime qué está pasando. Sus nudillos estaban blancos de la fuerza con la que apretaba las llaves. Jimena, sin embargo, se dejó caer de nuevo en su silla. El color había comenzado a drenar de su rostro. Ella sabía. En algún lugar profundo de su ser manipulador, ella sabía que algo había salido terriblemente, terriblemente mal. Y entonces,
con voz calmada y clara, comencé a hablar. Antes de firmar cualquier cosa, creo que ustedes también deberían revisar algunos documentos. Mi voz era tranquila, casi suave, pero cada palabra caía en esa oficina como una piedra en un estanque quieto. Señor notario, por favor, muéstreles el primer documento. El notario tomó la escritura de la casa y la giró hacia Renata y Jimena. Esta es la escritura original de la propiedad donde han vivido durante 30 años. Como pueden ver, la casa fue heredada por el señor Gael directamente de sus padres fallecidos mediante testamento legal registrado hace 37 años. La propiedad está y siempre ha estado exclusivamente a nombre del señor Gael. Nunca hubo régimen de bienes mancomunados ni sociedad conyugal sobre esta propiedad. Renata parpadeó varias veces, mirando el documento como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Ya lo sabíamos. Ya dije que no queremos la casa. Es tuya, Gael. No entiendo por qué estás mostrando esto. Porque, respondí con calma, ustedes mencionaron que yo me quedaría con mi casa. Quería asegurarme de que entendieran que efectivamente es mía, completamente mía, y que nunca tuvieron ningún derecho legal sobre ella. Ni siquiera el derecho de habitación que generosamente les permití durante 3 décadas. Jimena resopló. Generosamente. Éramos tu familia, Gael. Obviamente teníamos derecho a vivir ahí. No legalmente, la interrumpí. Legalmente eran inquilinas sin contrato de arrendamiento. Pero continuemos. Señor notario, el siguiente documento por favor. El notario tomó los estados de cuenta bancarios. Aquí tienen los registros de la cuenta conjunta de los últimos 10 años. Como pueden observar, el señor Gael realizó depósitos quincenales consistentes que representan el 100% de los ingresos de la cuenta. No hay ningún depósito registrado a nombre de la señora Renata ni de la señora Jimena. Renata se inclinó para ver los papeles, sus ojos escaneando las columnas de números. Yo mantenía la casa. Eso era mi aporte. No todo se mide en dinero, Gael. El notario continuó, su voz tomando un tono más firme. Sin embargo, señora Renata, también podemos observar transferencias mensuales desde esta cuenta conjunta hacia otra cuenta bancaria. El señor notario pasó a la siguiente página. Esta cuenta, abierta hace 8 años, está a nombre de Renata Maldonado y Jimena Maldonado. Durante 8 años se transfirieron cantidades que van desde $300 hasta $800 mensuales. Estábamos ahorrando, dijo Jimena rápidamente, su voz subiendo de volumen. Ahorrando de lo que nos daba. Era nuestro derecho a ahorrar. Ahorrar de lo que les daba, repetí lentamente. Dinero que yo depositaba en una cuenta conjunta para gastos del hogar. Dinero que debía usarse para comida, servicios, mantenimiento de la casa. En cambio, ustedes lo desviaban sistemáticamente a una cuenta secreta. No era secreta, protestó Renata. Solo era nuestra cuenta de ahorros personal. No teníamos obligación de decirte cada cosa que hacíamos con nuestro dinero. No era su dinero, intervino una voz desde la puerta. Todos volteamos. Santiago acababa de entrar a la oficina, vestido con un traje gris impecable y portando un maletín de cuero negro. Era mi dinero, y el señor Gael puede probarlo. Buenos días, soy Santiago Mora, abogado del señor Gael. Renata se puso pálida. Trajiste a un abogado. Su voz era apenas un susurro. Por supuesto que traje a un abogado. Ustedes claramente trajeron al suyo para preparar estos papeles de divorcio. Yo simplemente fui más discreto con mi preparación. Santiago se acercó al escritorio y colocó documentos adicionales frente al notario. Estos son los registros completos del empleo del señor Gael durante los últimos 15 años. Como verán, él era el único con ingresos en el hogar. También tenemos declaraciones juradas de vecinos confirmando que ni la señora Renata ni la señora Jimena trabajaron durante todo el tiempo que vivieron en esa casa. Jimena se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Esto es ridículo. Trabajamos en la casa. Mantuvimos todo limpio, preparamos comida, hicimos todo el trabajo doméstico. Eso vale dinero. Santiago la miró con expresión profesional pero fría. El trabajo doméstico, señora Jimena, no constituye un ingreso legal depositado en una cuenta bancaria. La cuenta conjunta fue alimentada exclusivamente por el señor Gael. Cada peso en esa cuenta le pertenece legalmente a él. Las transferencias que ustedes realizaron hacia su cuenta privada constituyen apropiación indebida de fondos. Eso es una mentira, gritó Renata, su compostura finalmente quebrándose. Era una cuenta conjunta.
Yo tenía derecho a ese dinero. Éramos matrimonio. En el matrimonio bajo las leyes de este país, explicó Santiago pacientemente, los fondos depositados por un cónyuge en una cuenta conjunta no se convierten automáticamente en propiedad compartida si solo uno de los cónyuges contribuyó. Especialmente cuando esos fondos fueron desviados sistemáticamente sin el conocimiento ni el consentimiento del cónyuge aportante. El notario asintió, revisando más documentos. Señor Santiago tiene razón en su interpretación legal. El señor Gael tendría bases sólidas para demandar la recuperación de esos fondos. Renata miró a Jimena con pánico. Mamá, esto no puede estar pasando. Nos dijiste que todo estaría bien, que teníamos derecho al dinero. Jimena había perdido todo el color en su rostro. Cállate, Renata. No digas nada más. Su voz temblaba. Pero había más. Mucho más. Señor notario, continué, el siguiente documento por favor. Santiago desplegó los papeles de compra del apartamento. Este es el registro de propiedad del apartamento que las señoras compraron hace 2 meses. Como pueden ver, la compra se realizó con un enganche de $30,000, dinero que provino directamente de la cuenta que mencionamos anteriormente. ¿Y cuál es el problema?, escupió Jimena. Compramos un apartamento con nuestros ahorros. Es completamente legal. El problema, respondió Santiago, es que esos ahorros se obtuvieron mediante la apropiación indebida de fondos que legalmente pertenecían al señor Gael. En términos simples, compraron propiedad con dinero robado. No robamos nada, chilló Renata. Era dinero de la cuenta conjunta. Santiago continuó imperturbable. Además, según estos documentos, el apartamento no fue pagado completamente de contado como ustedes afirmaron hace unos momentos. Tienen una hipoteca de $120,000 a 15 años, con pagos mensuales de $1,200. Renata y Jimena se miraron entre sí. El pánico era evidente en sus rostros. Eso es temporal, dijo Renata débilmente. Una vez que dividamos la cuenta conjunta y vendamos la casa, pagaremos la hipoteca completa. Ah, sí, la cuenta conjunta. Tomé otro documento de mi carpeta. Señor notario, hace 2 semanas, siguiendo el consejo de mi abogado, presenté una solicitud legal al banco para congelar la cuenta conjunta debido a transferencias no autorizadas y un proceso de divorcio inminente. El banco aprobó la solicitud. La cuenta está congelada y ninguna de las partes puede acceder a los fondos hasta que un juez determine su distribución apropiada. El silencio que siguió fue absoluto. Renata abrió la boca pero no salió ningún sonido. Jimena se había vuelto a sentar, sus manos aferrando los apoyabrazos de la silla como si fuera a caerse al piso. Eso significa, continuó Santiago, que ustedes no pueden acceder al dinero que esperaban usar. Y dado que la casa es propiedad exclusiva del señor Gael por herencia, no hay nada que vender ni dividir. En un proceso de divorcio, la señora Renata no tendría derecho a ninguna porción de una propiedad heredada que nunca estuvo bajo régimen de bienes mancomunados. Pero necesitamos ese dinero, susurró Renata. La hipoteca del apartamento. El primer pago es en 2 semanas. Su voz se quebraba. Gael, por favor. No puedes hacernos esto. ¿Hacerles qué exactamente?, pregunté. Proteger lo que es mío. Recuperar el dinero que ustedes tomaron sin mi consentimiento. Negarles acceso a una propiedad que nunca les perteneció. Jimena finalmente explotó. Vivimos ahí 30 años. 30 años, Gael. Esa casa también es nuestra. No, respondí firmemente. Esa casa es mía. Ustedes vivieron ahí por mi generosidad. Una generosidad que ahora veo fue terriblemente mal aprovechada. Santiago agregó más documentos a la pila sobre el escritorio. También tenemos declaraciones de vecinos describiendo años de maltrato verbal y emocional hacia el señor Gael. Testimonios de compañeros de trabajo confirmando que él trabajaba turnos dobles constantemente para mantener a su familia. Y registros médicos mostrando el estrés y la presión arterial alta que desarrolló durante su matrimonio. Renata negaba con la cabeza una y otra vez. No, esto no puede estar pasando. Teníamos un plan. Todo estaba planeado. Su plan, dije suavemente, dependía de que yo fuera el mismo hombre pasivo y sumiso que fui durante 30 años. Dependía de que yo aceptara calladamente lo que ustedes decidieran hacer con mi vida, mi dinero, mi propiedad. Pero ese hombre ya no existe. El rostro de Jimena había pasado del blanco al rojo intenso. Sus manos temblaban visiblemente mientras se aferraba al escritorio intentando ponerse de pie. Esto es una conspiración.
Planeaste todo esto para dejarnos en la calle. ¿Qué clase de hombre hace esto a su propia familia? Familia, repetí la palabra lentamente, saboreando la ironía. Llamas familia a 30 años de humillaciones constantes. Familia a cada cena donde me trataban como un sirviente. Familia a cada vez que llegaba cansado del trabajo y en lugar de un saludo recibía una lista de quejas. Dime, Jimena, ¿cuándo exactamente me trataste como familia? Renata intentó tomar mi mano, pero la retiré. Gael, por favor. Podemos arreglar esto. No tiene que terminar así. Tal vez nos precipitamos. Tal vez podemos hablar, ir a terapia de pareja, intentar de nuevo. Sus ojos estaban húmedos, pero yo ya no podía distinguir si eran lágrimas reales o simplemente otra manipulación. Santiago intervino con voz profesional. Señora Renata, el señor Gael no está interesado en reconciliación. Lo que está interesado es en proceder con el divorcio bajo sus propios términos, no los de ustedes. Y permítanme ser claro sobre cuáles serán esos términos. Sacó otro documento de su maletín. El señor Gael acepta el divorcio. De hecho, lo considera una liberación necesaria después de años de un matrimonio que solo existía en papel. Sin embargo, las condiciones serán las siguientes. Primero, la casa permanece exclusivamente a nombre del señor Gael, como siempre ha sido. Eso ya lo sabemos, murmuró Jimena con amargura. Segundo, continuó Santiago sin inmutarse, los fondos de la cuenta conjunta serán revisados por un juez. Dado que el señor Gael fue el único contribuyente y puede probar las transferencias no autorizadas, es altamente probable que el juez ordene que la totalidad de los fondos restantes le sean devueltos. Renata dejó escapar un sollozo. Pero eso nos deja sin nada. Santiago la miró sin emoción. Tercero, el señor Gael presentará una demanda civil por apropiación indebida de fondos por los $65,000 que fueron transferidos a la cuenta privada de ustedes durante los últimos 8 años. Esto incluye el dinero usado para el enganche del apartamento. No pueden probarlo, dijo Jimena, pero su voz carecía de convicción. Podemos y lo haremos. Santiago señaló la montaña de documentos sobre el escritorio. Tenemos cada transacción registrada, cada fecha, cada monto. Tenemos los estados de cuenta de ambas cuentas. Tenemos prueba de que ustedes no tenían ingresos propios. Un juez no tendrá dificultad en ver la verdad. El notario, que había permanecido en silencio observando todo el intercambio, finalmente habló. Señoras, debo advertirles que la situación legal del señor Gael es extremadamente sólida. Si esto procede a juicio, ustedes enfrentarían no solo la pérdida de acceso a los fondos disputados, sino también posibles cargos criminales por fraude financiero. Criminales, susurró Renata. Nos están llamando criminales. Nadie está llamándolas nada todavía, dije con calma. Pero las acciones tienen consecuencias. Ustedes planearon esto durante años. Desviaron dinero sistemáticamente. Compraron propiedad con fondos que no les pertenecían. Y luego vinieron aquí hoy esperando humillarme una última vez, esperando que yo firmara todo sin cuestionar nada. Jimena se levantó tambaleándose, señalándome con un dedo acusador. Eres un monstruo vengativo. Te dimos los mejores años de nuestras vidas. Los mejores años de sus vidas, repetí con incredulidad. Jimena, tú llegaste a mi casa como huésped temporal hace 30 años. Nunca trabajaste un solo día. Nunca pagaste un solo recibo. Nunca contribuiste con nada excepto críticas y desprecio. Y Renata, mi propia esposa, se convirtió en tu cómplice en lugar de ser mi compañera. Renata sollozaba abiertamente ahora. Yo te amaba, Gael. Realmente te amaba al principio. Al principio, eché la cabeza hacia atrás con una risa amarga. Qué conveniente que ese amor se evaporara exactamente cuando tu madre se mudó. Qué casualidad que dejaste de ser mi esposa y te convertiste en su hija otra vez, dejándome a mí como el proveedor sin rostro que financiaba sus vidas. Santiago colocó otro documento frente al notario. El señor Gael también solicita que las señoras Renata y Jimena desalojen la propiedad en un plazo de 30 días. Como la casa es de su exclusiva propiedad y el matrimonio está siendo disuelto, ellas no tienen derecho legal a permanecer ahí. 30 días, gritó Jimena. ¿Dónde se supone que iremos en 30 días? Acabas de congelar nuestro dinero. Acabas de quitarnos todo. Tienen un apartamento, señalé. El apartamento que compraron con mi dinero. Múdense ahí. Después de todo, era su gran plan de independencia. Pero la hipoteca, Renata levantó la vista con los ojos enrojecidos.
No podemos pagar $1,200 al mes sin acceso a la cuenta. Perderemos el apartamento en meses. Santiago se encogió de hombros. Ese es un problema que debieron considerar antes de diseñar este esquema. El señor Gael no es responsable de sus malas decisiones financieras. Eres cruel, escupió Jimena. Siempre supe que eras cruel bajo esa fachada de hombre tranquilo. No soy cruel, respondí firmemente. Soy justo. Durante 30 años ustedes fueron crueles conmigo. Me utilizaron, me menospreciaron, me trataron como un cajero automático con piernas. Y cuando pensaron que ya no me necesitaban, intentaron dejarme sin nada mientras se llevaban todo lo que pudieran. Yo simplemente me defendí. El notario revisó todos los documentos una vez más. Señor Gael, señor Santiago, todo parece estar en orden desde el punto de vista legal. Señoras, debo advertirles que si intentan proceder con su petición de divorcio original bajo estos términos, el señor Gael tiene derecho a presentar una contrademanda con todos estos elementos. Mi consejo profesional sería que busquen asesoría legal propia antes de dar cualquier paso adicional. Renata miró a su madre con desesperación. Mamá, ¿qué hacemos? Jimena no respondió. Estaba mirando al vacío, su rostro una máscara de shock y derrota. Toda su arrogancia, toda su superioridad, se había evaporado. Por primera vez en 30 años, Jimena se veía exactamente como lo que era, una mujer mayor sin recursos, sin plan de respaldo, sin poder. Hay una alternativa, dijo Santiago después de un momento de silencio. El señor Gael está dispuesto a ser generoso, a pesar de todo. Renata se aferró a esas palabras como un salvavidas. ¿Qué alternativa? Haremos lo que sea. Santiago me miró buscando confirmación. Asentí ligeramente. El señor Gael no presentará cargos criminales ni demandará por la recuperación de los $65,000 si ustedes aceptan lo siguiente. Firman el divorcio sin solicitar absolutamente nada, ni de la casa ni de las cuentas. Desalojan la propiedad en 30 días sin causar daños. Y firman un documento renunciando a cualquier reclamo futuro sobre la propiedad, las finanzas o cualquier otro aspecto de la vida del señor Gael. ¿Y a cambio? Preguntó Jimena con voz ronca. A cambio, continué yo, no los perseguiré legalmente. El dinero que ya gastaron en el apartamento se queda donde está. Ustedes conservan ese apartamento, aunque tendrán que resolver cómo pagar la hipoteca por su cuenta. Y los fondos restantes de la cuenta conjunta, aproximadamente $20,000, los dividiré equitativamente. 10,000 para mí, 10,000 para ustedes. Suficiente para que puedan mantenerse algunos meses mientras encuentran trabajo. Trabajo, Jimena casi se atragantó con la palabra. A mi edad. A tu edad muchas personas trabajan, respondí sin simpatía. Deberías haberlo considerado antes de pasar 30 años como parásita en mi casa. Renata lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. Gael, por favor. No tiene que ser así. Todavía podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, Renata. Esto terminó hace mucho tiempo. Solo que yo era demasiado cobarde o demasiado tonto para verlo. Ustedes me mostraron hoy exactamente lo que piensan de mí. Las llaves brillantes, los papeles de divorcio, la arrogancia con la que pensaron que podían disponer de mi vida. Me hicieron un favor. Santiago colocó 2 copias de un nuevo documento sobre el escritorio. Aquí están los términos que el señor Gael ofrece. Léanlos cuidadosamente. Tienen hasta el final del día para decidir. Si no aceptan, procederemos con la vía legal completa, y les aseguro que el resultado será mucho peor para ustedes. Jimena tomó los papeles con manos temblorosas. Renata se inclinó para leer junto a ella. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo la realidad de su situación se hundía cada vez más profundo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Jimena habló con voz apenas audible. Necesitamos hablar a solas. El notario señaló una sala de espera pequeña al lado de su oficina. Pueden usar ese espacio. Renata y Jimena salieron de la oficina, arrastrando los pies como condenadas caminando hacia su sentencia. La puerta se cerró detrás de ellas con un clic suave que resonó en el silencio. Me quedé sentado en mi silla, mirando la superficie pulida del escritorio del notario, sintiendo una extraña mezcla de alivio y agotamiento. Santiago se sentó a mi lado y colocó una mano en mi hombro. Lo hiciste bien, Gael. Sé que no fue fácil. 30 años, murmuré. 30 años para llegar a este momento. El notario se levantó y sirvió 3 vasos de agua de una jarra que tenía en una pequeña mesa auxiliar.
Me ofreció uno y lo acepté agradecido. Mi garganta estaba seca, como si hubiera estado gritando aunque apenas había levantado la voz. Desde la sala de espera llegaban voces apagadas. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Jimena estaba furiosa, su voz subía y bajaba en oleadas de indignación. Renata parecía estar llorando, su voz quebrada interrumpiendo ocasionalmente los exabruptos de su madre. Escucharlas me producía una sensación extraña. Parte de mí, una parte pequeña y débil, sentía algo parecido a la lástima. Pero esa parte se ahogaba rápidamente bajo el peso de 30 años de memoria. Recordé la vez que trabajé 3 turnos seguidos para pagar el tratamiento dental de Renata. Llegué a casa tan exhausto que apenas podía mantener los ojos abiertos, y Jimena me recibió con quejas porque había olvidado comprar su marca favorita de galletas. Recordé los cumpleaños donde nunca hubo un pastel para mí, pero cada año organizábamos celebraciones elaboradas para ellas. Recordé las noches donde dormía en el sofá porque Jimena había decidido que necesitaba hablar con su hija y se habían encerrado en nuestra habitación durante horas. No, la lástima no tenía lugar aquí. Pasaron 20 minutos antes de que la puerta se abriera nuevamente. Jimena entró primero, su rostro era una máscara rígida intentando mantener algún vestigio de dignidad. Renata la seguía con los ojos hinchados y rojos, el maquillaje completamente arruinado dejando manchas oscuras bajo sus párpados. Se sentaron en sus sillas con movimientos mecánicos. El notario se aclaró la garganta. Han llegado a una decisión. Jimena me miró con odio puro en sus ojos. Aceptamos tus términos. No porque sean justos, porque no lo son. Los aceptamos porque nos has dejado sin otra opción. Eres un hombre vengativo y ruin, Gael. Espero que puedas vivir con eso. Podré, respondí simplemente. He vivido con cosas mucho peores durante mucho más tiempo. Santiago desplegó los documentos finales sobre el escritorio. El notario comenzó a explicar cada cláusula, cada término, cada condición. Divorcio sin reclamos de ninguna de las partes. Renata renunciaba a cualquier derecho sobre la casa. La cuenta conjunta se dividiría con $10,000 para cada parte. Ellas tenían 30 días para desalojar la propiedad. Ninguna parte presentaría cargos legales contra la otra relacionados con eventos previos al divorcio. Renata firmó primero, su mano temblaba tanto que su firma apenas era legible. Jimena firmó después, presionando la pluma con tanta fuerza contra el papel que casi lo atraviesa. Luego me tocó a mí. Tomé la pluma que me ofreció el notario y firmé mi nombre con mano firme. Gael Hernández. 30 años de mi vida terminaban con esas 2 palabras escritas en tinta negra. El notario aplicó sus sellos oficiales a cada documento. Está hecho. El divorcio será procesado y finalizado en aproximadamente 90 días, pero estos acuerdos son vinculantes desde este momento. Les daré copias certificadas a cada parte. Renata tomó su copia con manos temblorosas. Gael, una última cosa. Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué esperaste tanto? Si estabas tan infeliz, ¿por qué no te fuiste hace años? La miré realmente, tal vez por primera vez en años. Porque te amé, Renata. Porque cuando me casé contigo lo hice para toda la vida. Porque creí que las cosas mejorarían. Porque fui un tonto que confundió lealtad con amor, y sacrificio con matrimonio. Pero sobre todo, porque no me di cuenta de que merecía algo mejor hasta que ustedes mismas me lo mostraron con sus propias acciones. Ella abrió la boca como para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? La verdad estaba ahí, desnuda y brutal entre nosotros. Jimena se puso de pie abruptamente, agarrando su cartera. Vámonos, Renata. No tenemos nada más que hacer aquí. Caminó hacia la puerta con la espalda rígida, cada paso una declaración de orgullo herido. Renata se levantó más lentamente. Antes de seguir a su madre, se volvió hacia mí una última vez. Yo realmente te amé, Gael. Al principio. Quiero que sepas eso. Lo sé, respondí con honestidad. Y yo te amé al final. Pero ninguno de los dos amó suficiente en el momento correcto. Esa es nuestra tragedia. Ella asintió con lágrimas frescas rodando por sus mejillas, luego salió de la oficina. La puerta se cerró detrás de ellas y el silencio que quedó fue absoluto. Un silencio limpio, sin el peso de años de resentimiento y palabras no dichas. Santiago recogió sus documentos y los guardó meticulosamente en su maletín. Gael, la casa es tuya. Tu dinero es tuyo. Tu vida es tuya. ¿Qué vas a hacer ahora?
Me quedé sentado por un momento, considerando la pregunta. ¿Qué iba a hacer? Por primera vez en 30 años, esa pregunta no venía con restricciones ni expectativas de otras personas. Era solo mía para responder. Creo que voy a respirar, dije finalmente. Solo respirar por un tiempo. El notario sonrió levemente. Me parece un excelente plan, señor Gael. Salí de esa notaría con mi carpeta de cuero bajo el brazo y una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, todavía no. Era algo más sutil, más profundo. Era la ausencia de un peso que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía caminar sin él. El sol de media mañana brillaba sobre las calles del centro. La gente caminaba apurada hacia sus destinos, perdidos en sus propias vidas y preocupaciones. Yo caminé lentamente hacia donde había estacionado mi auto, sin prisa por llegar a ningún lado. Por primera vez en décadas, no tenía que apurarme a casa. No había nadie esperándome con quejas o exigencias. No había voces críticas ni miradas de desaprobación. Había solo silencio. Y ese silencio, descubrí, sonaba como libertad. Los 30 días que siguieron fueron los más extraños y a la vez los más reveladores de mi vida. Renata y Jimena se movieron por la casa como fantasmas durante ese tiempo, empacando sus pertenencias en cajas de cartón que se acumulaban en las habitaciones. Apenas hablábamos. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, ellas desviaban la mirada y yo continuaba mi camino. No había nada más que decir. Todo había sido dicho ya en esa oficina del notario. Observé cómo empacaban sus vidas en contenedores de cartón. Ropa que yo había pagado, joyas que yo había regalado, electrodomésticos que yo había comprado. Se lo llevaban todo y yo no objeté nada. Que se llevaran lo que quisieran. Eran solo objetos, cosas materiales que podían ser reemplazadas. Lo que no podía ser reemplazado era el tiempo perdido, pero al menos ahora podía evitar perder más. Una tarde, una semana antes de que se cumpliera el plazo, encontré a Renata sentada en el jardín. Estaba en el banco de madera que mi padre había construido hace décadas, bajo el árbol de manzanas que él mismo plantó. Tenía una caja de fotografías sobre su regazo, revisando imágenes de nuestro pasado. Me acerqué lentamente. Ella levantó la vista y por un momento vi algo en sus ojos que no había visto en años. Vulnerabilidad real, sin las capas de resentimiento y manipulación. Éramos felices aquí, dijo suavemente, sosteniendo una fotografía de nuestra boda. Mírame. Mira cómo te miraba. Lo éramos, asentí. Pero la felicidad requiere cuidado constante, Renata, como este jardín. Si dejas de regarlo, si dejas de atenderlo, se marchita y muere. Eso fue lo que pasó con nosotros. Ella dejó caer la fotografía de vuelta en la caja. Culpas a mi madre. No culpo solo a tu madre. Los culpo a los tres. A ella por entrometerse, a ti por permitirlo, y a mí por no tener la fuerza de detenerlo. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que ahora cada uno puede intentar encontrar lo que perdimos, aunque sea con otras personas o en otras vidas. Renata cerró la caja lentamente. Tienes miedo, ¿verdad? Miedo de estar solo después de tanto tiempo. Tengo miedo, admití con honestidad. Pero he aprendido que estar solo es mejor que estar acompañado por las razones equivocadas. Prefiero la soledad auténtica que la compañía falsa. Ella asintió, se levantó del banco y caminó de regreso a la casa con la caja de fotografías bajo el brazo. Esa fue la última conversación real que tuvimos. El día 30 llegó un camión de mudanzas. 2 hombres fornidos cargaron las cajas y los muebles que Renata y Jimena habían decidido llevarse. Yo observé desde la ventana de mi habitación, manteniendo distancia. Jimena salió primero, sin mirar atrás ni una sola vez, subiendo al taxi que las esperaba con la espalda rígida y la barbilla en alto. Todavía aferrándose a su orgullo como si fuera lo único que le quedaba. Renata fue la última en salir. Se detuvo en el umbral de la puerta, su mano sobre el marco, y miró hacia atrás una última vez. Nuestros ojos se encontraron a través de la ventana. No hubo palabras, no hubo gestos. Solo un momento de reconocimiento mutuo de todo lo que pudimos haber sido y nunca fuimos. Luego ella también se fue, cerrando la puerta detrás de sí con un clic suave que sonó definitivo. El silencio que llenó la casa después de su partida era diferente al silencio que había vivido durante años. Aquel silencio estaba cargado de tensión, de palabras no dichas, de resentimientos acumulados. Este silencio era limpio. Era paz. Caminé por las habitaciones vacías, redescubriendo espacios que había olvidado eran míos.
La habitación de invitados donde Jimena había reinado durante 3 décadas estaba vacía ahora. Abrí las ventanas que ella mantenía siempre cerradas y dejé que entrara el aire fresco. La luz del sol iluminaba el polvo flotando en el aire, pequeñas partículas danzando en los rayos dorados. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir. No solo la casa, sino a mí mismo. Contraté a un pintor para renovar las paredes con colores que yo elegí. Verde salvia para la sala, amarillo suave para la cocina, gris claro para mi habitación. Colores tranquilos que reflejaban la paz que buscaba. Reemplacé los muebles viejos con piezas nuevas. Nada ostentoso ni caro, solo cosas que me gustaban a mí. Un sofá cómodo color arena donde podía leer. Una mesa de comedor de madera clara donde podía desayunar viendo el jardín. Estantes nuevos para los libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. Redescubrí placeres simples que había olvidado. Preparar el desayuno que yo quería sin críticas sobre cómo lo hacía. Ver las películas que me gustaban sin que nadie se quejara. Escuchar música a cualquier volumen en cualquier momento. Pequeñas libertades que sumadas formaban una vida completamente diferente. Santiago venía a visitarme ocasionalmente. Se había convertido en algo más que mi abogado, casi un amigo. Tomábamos café en el jardín y hablábamos de cosas mundanas. El clima, las noticias, proyectos para la casa. Nunca mencionaba a Renata o Jimena a menos que yo lo hiciera primero, y yo casi nunca lo hacía. Un día me preguntó si pensaba volver a casarme alguna vez. Lo consideré seriamente antes de responder. No lo sé, Santiago. Tal vez algún día. Pero si lo hago, será diferente. Será con alguien que me vea como compañero, no como proveedor. Alguien que construya conmigo, no que solo tome de mí. Él sonrió. Eso suena como sabiduría ganada con esfuerzo. La sabiduría más cara que he pagado, respondí. Pero valió cada centavo. Supe por conocidos mutuos que Renata y Jimena estaban luchando. El apartamento que compraron resultó ser más caro de mantener de lo que anticiparon. Los $10,000 que les di se agotaron en pocos meses. Jimena, por primera vez en su vida, tuvo que aceptar un trabajo de medio tiempo en una tienda departamental. Renata trabajaba como recepcionista en una clínica dental. No era la vida de lujo que habían imaginado. Parte de mí, una parte pequeña, sentía algo parecido a la satisfacción. No era alegría por su sufrimiento, sino más bien una sensación de justicia cumplida. Habían apostado todo a un plan que dependía de mi pasividad, y perdieron. Ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones, algo que nunca habían tenido que hacer mientras vivían bajo mi protección. Pero mayormente, no pensaba en ellas. Estaba demasiado ocupado redescubriendo quién era Gael cuando no estaba definido por las expectativas y demandas de otras personas. Descubrí que me gustaba la jardinería, pasar horas trabajando la tierra que mi padre una vez trabajó. Descubrí que disfrutaba cocinar cuando lo hacía para mí mismo, experimentando con recetas sin la presión de complacer paladares críticos. Me uní a un club de ajedrez local. Conocí a otros hombres de mi edad, algunos divorciados, algunos viudos, todos navegando esta etapa de la vida donde finalmente podíamos ser nosotros mismos. Compartíamos historias, jugábamos partidas, reíamos de cosas tontas. Amistades simples sin complicaciones. Una mañana, 6 meses después del divorcio, me desperté temprano y salí al jardín con mi taza de café. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Los pájaros cantaban en los árboles. Una brisa suave movía las hojas. Y yo estaba ahí, solo pero no solitario, libre pero no perdido. Pensé en todo lo que había pasado. 30 años de sacrificio que me llevaron a un punto de quiebre. La humillación en esa notaría que resultó ser mi liberación. El dolor de soltar una vida que nunca fue realmente mía para poder construir una que sí lo fuera. Y me di cuenta de algo fundamental. El perdón no siempre une a las personas. A veces el perdón es simplemente soltarlas. Perdonar a Renata no significaba volver con ella. Perdonar a Jimena no significaba olvidar el daño. Perdonarme a mí mismo no significaba justificar mi pasividad durante años. El perdón era simplemente la decisión de no cargar más ese peso, de no dejar que el pasado contaminara el presente que estaba construyendo. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Proteger lo que es tuyo no es crueldad. Y a veces la mayor fortaleza no está en aguantar sino en saber cuándo soltar. 30 años me costó aprender esas lecciones, pero finalmente las aprendí. Y aunque el precio fue alto, la libertad que gané valió cada lágrima, cada noche sin dormir,
cada momento de duda. Terminé mi café viendo el amanecer completamente, sintiendo la calidez del sol en mi rostro. Era un nuevo día. No solo literalmente, sino en todos los sentidos que importaban. Y por primera vez en décadas, esperaba ver qué traería. Porque ahora, finalmente, mi vida era mía.